¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos aquí a su espacio en los pasos del Maestro. Estamos transmitiendo el cuarto episodio de la serie que hemos titulado El bautismo en el Espíritu Santo. Y con toda seguridad aquí vamos a tener, o hemos venido recibiendo a través de cada una de estas lecciones, bastante conocimiento acerca de esa experiencia, y nos da una enorme esperanza que no solamente es una experiencia para aquellas personas que estaban en el aposento alto, sino para todos los que el Señor llamare. Hemos sido llamados y por ello somos discípulos. Hemos respondido a ese llamado. Hemos creído en Cristo, también tenemos el privilegio de poder ser llenos del Espíritu Santo, recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hemos respondido a la pregunta: ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? ¿En qué se diferencian las tres clases de bautismo? ¿Para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Puedes mirar allí en tu material una gráfica de un hombre que tiene allí en forma de paloma una representación del bautismo con el Espíritu Santo, y aparecen 4 flechas indicando 4 expresiones que son las mismas que vamos a desarrollar en estas 4 citas bíblicas para responder a esta preciosa pregunta que tiene que ver con para qué es el bautismo. Ya sabemos que es para todo aquel que fuere llamado por el Señor. Vamos a ver Hechos 6, capítulo 3, donde dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Contextualizo un poco, porque no es muy claro quizás con solo leer esta parte de la cita. Los apóstoles han venido atendiendo a la iglesia en Jerusalén, que se calcula para ese tiempo tiene más o menos 8.120 personas que la integran. Bueno, eso sumando las primeras personas que conocieron el mensaje del Evangelio, sí, el día de Pentecostés, luego ahí fueron 3.000, luego otras 5.000 personas en el testimonio que Pedro da, creo que en el Pórtico de Salomón, allí hay 5.000, por lo tanto sumados a las 3.000 anteriores, y luego hay otra experiencia lo de las personas que estaban reunidas en el aposento. Ahí ya hay 120, así que yo concluyo que habrían estas 8.120 personas, pero este es un número bastante numeroso para 12 personas atender. Quizás los otros que estaban con los 12, que completaban los 120, también participaban de alguna manera en la colaboración y todo. Sin embargo, los 12 apóstoles se dedicaron a atender la obra social, porque había una labor dedicada hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los desvalidos, a los desamparados, y entonces se atendía y había una ración que se suministraba de alimento a estas personas. Pero la labor era tan grande que los discípulos estaban descuidando 2 aspectos importantes, que era la oración y la palabra, y la obra estaba creciendo, por lo tanto demandaba mayor atención. Este problema deciden resolverlo con lo que se expresa aquí en Hechos capítulo 6, y es cuando se determina el ministerio de los diáconos, llamémoslo así, que son los colaboradores que se encargarían de estos asuntos del servicio dentro de la iglesia. Y ellos, Pedro les dice: busquen entre ustedes, se reúne a la iglesia y les dice: buscad pues hermanos, es decir, personas creyentes, así es de nuevo, ¿sí? De entre vosotros, es decir, no extraños, era del mismo grupo, ¿sí? A 7 varones de buen testimonio, eran personas que tenían carácter varonil, eran personas que tenían buen testimonio, su conducta evidenciaban integridad, evidenciaban que eran hombres de Dios. Y nota que otra característica: eran llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que cuando respondimos la pregunta ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Encontramos que tiene diferentes nombres, y uno de esos nombres es el Espíritu Santo llenando al creyente. Bueno, aquí estamos hablando de que una de las características para hacer esta labor, ¿cuál labor? Servir a las mesas, atender a las viudas, atender la obra social, debían estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles de este trabajo.
Ahora, no era para predicar, no era para atender asuntos de la enseñanza, ¿sí? Porque los apóstoles estaban encargados de esta labor, pero era para atender a las mesas. Uno dice, bueno, pues tremendos requisitos para atender a unas mesas. Yo nunca he visto un anuncio en el periódico, en los clasificados, donde diga se busca mesero y tenga estos requisitos, que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Que sea joven, que sea dinámico y que sea cordial para atender a las mesas. Eso es lo que los clasificados dirían en un determinado restaurante, pero este no era un restaurante, esta era la iglesia de Cristo, sí, allá en Jerusalén. Por lo tanto, quienes servían dentro de la iglesia en el ministerio debían ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, para el servicio cristiano, para estar equipados para servir a la iglesia. Hay una gran diferencia entre servir en un restaurante y servir en el cuerpo de Cristo. La otra cita es Hechos 1:8, que es el texto que en esta serie hemos decidido memorizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, esta advertencia que hace el Señor Jesús a los discípulos es: quédense ahí en Jerusalén porque va a venir la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros y entonces pueden ser testigos. ¿Para qué es entonces el bautismo con el Espíritu Santo? Era necesario en sus vidas para poder testificar con poder. La gran comisión que Jesús les asignó en Mateo 20, el verso 18, donde les dice a los discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda esa frase, todo esto que acabo de referir es lo que se denomina la gran comisión. Esta tarea, a la que los 12 habían sido llamados a ejecutar, es una tarea que va a traer, para ese momento iba a traer la transformación del mundo, y van a causar tremendos cambios, y una tarea de esa envergadura requería un poder sobrenatural. Y por eso era importante que los discípulos fueran bautizados con el Espíritu Santo para testificar con poder. Y esto da lugar a las señales, a los prodigios que se hicieron en la vida de los discípulos, y a través de ellos que dieron testimonio de la autoridad espiritual, la palabra que había sido dada en ellos y a través de ellos, para que los no creyentes pudieran ser transformados por el poder del Espíritu Santo y también ser miembros del cuerpo de Cristo. Veamos dos citas más. Aquí encontramos esta cita de Hechos 6:8, donde dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y el verso, en el capítulo 19, el verso 6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dos experiencias interesantes. Una de ellas, la primera, la que vemos en Hechos 6:9, ¿sí? Es cuando vemos que Esteban, ¿sí?, era, por ser lleno del Espíritu Santo, dice, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Así que esto es para ejercer el ministerio con señales por parte del Espíritu Santo a través de este creyente. El Espíritu Santo puede hacer señales a través de los dones que ha puesto en cada uno de aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces pueden hacer estas señales no para la alabanza del que tiene o el que hace la señal. La verdad es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿sí?, sino para la gloria del Padre, para testimonio de los que no creen. Ahora entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía estas señales porque estaba lleno, porque Esteban era uno de los 7 diáconos, ¿sí?, que habían sido elegidos, y ya habíamos visto que era lleno del Espíritu Santo. Y cuando en el capítulo 19 de Hechos
el verso 6, cuando dice que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, habían manifestaciones del Espíritu Santo. No era simplemente, bueno, pongo las manos y nada se ve, no hay ninguna evidencia. No, había una evidencia, sucedían cosas, pero eran entonces facultades para ejercer el ministerio. En este caso, los dones del Espíritu Santo, señales, prodigios, milagros, hablar en lenguas, profetizar, tiene que ver con esos dones del Espíritu Santo. Y también podemos leer aquí en Lucas, capítulo 24, verso 48 y 49, donde dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces aquí Jesús está haciendo esa advertencia: quédense en la ciudad de Jerusalén, porque enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y esta era la experiencia que se explica en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí fue donde recibieron la promesa del Padre, y este texto ya lo habíamos visto bajo la expresión de que el bautismo en el Espíritu Santo también es llamado ser investidos con poder de lo alto. ¿Y esto qué significa entonces? Que el bautismo con el Espíritu Santo tiene una razón, y es recibir el poder de Dios, ser investidos de ese poder de Dios para hacer la obra de Dios. La obra de Dios es una obra sobrenatural. Y quienes quieren hacer la obra de Dios requieren un equipamiento sobrenatural. No está pidiendo Dios a hombres naturales, a hombres débiles, pecaminosos, impuros, a hombres con las limitaciones propias de los hombres, limitaciones de conocimiento, limitaciones emocionales, limitaciones al actuar. No se les está pidiendo a estos hombres que hagan una obra sobrenatural como es edificar la iglesia, ser colaboradores en la edificación que Cristo está haciendo de su iglesia. No se les está pidiendo a hombres naturales que hagan obra sobrenatural sin estar equipados sobrenaturalmente. Así que si somos llamados a hacer obra de Dios, que es una obra sobrenatural, debemos ser equipados de manera sobrenatural, y quien hace ese equipamiento es el Señor Jesús al bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego, es decir, equiparnos con su poder para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. La obra de Dios implica llegar hasta los que no han conocido de Cristo, dar el mensaje del Evangelio para que el Espíritu Santo haga en el corazón de estos no creyentes, les dé convicción de pecado y conozcan su condición delante de Dios, se arrepientan, crean en Cristo, y entonces puedan también recibir el nuevo nacimiento y también recibir la promesa del Padre sobre sus vidas y ser bautizados o incorporados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Así que esto no es un acontecimiento natural, no es como quien, venga, yo quiero que usted sea parte de mi iglesia, digamos sus datos, yo le lleno aquí y ya usted es miembro de la iglesia. No, eso no es un tema de registro, es un tema de transformación sobrenatural operada por el Espíritu Santo. Así que si bien nosotros no somos los que cambiamos la vida de las personas, el tener que predicar el Evangelio demanda un testimonio de la veracidad de ese Evangelio. Ahora, la palabra de Dios es el fundamento claro de ese testimonio del Evangelio. Sin embargo, algunos tienen actitudes antipáticas respecto a la palabra, y viene allí las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla a los corintios, dice: no fui a vosotros con excelencia de conocimiento y de sabiduría, sino bajo el poder del Espíritu Santo, con señales. Hubo señales. Quizás
el énfasis no estaba en las señales, no estaba en el protagonismo de las señales, que es donde a veces nos equivocamos. Hacemos tanto énfasis en el protagonismo de las señales que restamos visibilidad al verdadero protagonista, que es el Espíritu Santo haciendo la obra para que quienes no conocen puedan arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Así que con eso hemos respondido la pregunta: ¿para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Para ejercer el servicio cristiano, para testificar del Evangelio con poder, para ejercer el ministerio con señales y los dones del Espíritu Santo y para recibir el poder de Dios. Nos veremos entonces en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro para responder a las últimas preguntas de esta serie del bautismo en el Espíritu Santo. Un abrazo para todos.